Jóvenes, muy buenas tardes, esperando que se encuentren bien en unión de todos sus seres queridos. Vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, con el cual contarán con el área de matemáticas, donde estaremos analizando el proyecto ya número 11 en el área de matemáticas con el tema de lógica matemática, preposiciones de verdad y conectores lógicos. Empezamos. Bien, en nuestro texto o nuestra ficha pues tenemos como siempre saberes previos en el cual nosotros debemos contestar estas preguntas, en el cual nos dice analiza la siguiente preposición si es verdadera o falsa, y nos dice si el número 2 es el único número primo par. Para ello pues vamos a analizar primeramente lo que tenemos que saber que es un número primo, recordando que el número primo son aquellos que son divisibles para sí mismo y para la unidad. Y en efecto, jóvenes, pues el 2 es el único número primo par, ya que pues que es el único que es divisible simplemente para uno y para sí mismo. Bien, a continuación nos dice que la lógica proporcional es una parte de la lógica matemática que sigue las reglas técnicas para formar el lenguaje común mediante el uso de las variables, mediante las proposiciones y conectivos lógicos. Para ello vamos a definir entonces directamente lo que nos dice lo que es la lógica matemática. Entendemos por lógica primeramente que es una disposición natural que tenemos todos los seres humanos para pensar de forma coherente. Por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a suponer que nosotros si no sabemos nadar, ¿para qué nos vamos a meter a una piscina o a un río o al mar? ¿No es cierto? Por lógica, pues si no sabemos nadar, no debemos meternos, ¿no es cierto? Y así pues es lo que nosotros entendemos por lógica, ¿no es cierto? Es como dice una disposición natural que tenemos todos nosotros para pensar de forma coherente. Ya entrando a lo que es la lógica matemática, nos dice, podemos definirlo, nos dice que es el estudio de métodos y principios indispensables para distinguir el razonamiento si es correcto o es incorrecto. Es decir, que la lógica matemática estudia, ¿no es cierto?, el procedimiento de una preposición si es correcta o es incorrecta. Y esto se lo utiliza mediante las tablas de verdad, en el cual tenemos en la parte de acá abajo que ya vamos a ir analizando. Esto es conocido como una tabla de verdad. Bien, luego tenemos una definición de lo que es una preposición, como el título dice, preposiciones de verdad. Vamos a conocer qué es una preposición. Bien, la definición de proposición nos dice que es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas. Se representa por letras minúsculas. Como pueden observar, entonces una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa a la vez, pero nunca ambas, ¿no es cierto? Y se representan por letras minúsculas. Por ejemplo, nos dice aquí tenemos algunas preposiciones y vamos a analizar cuál de estas cumplirían con el concepto que revisamos. Bien, lo que tenemos primeramente nos dice Ecuador se encuentra en América, ¿no es cierto? Le denotamos con esta proposición a esta oración con un símbolo, con la letra P, como pueden observar. Entonces nos dice que Ecuador se encuentra en América. Entonces sí es una proposición porque esta puede ser verdadera o puede ser falsa. Puede tomar la opción verdadera o falsa. Por ejemplo, la otra oración sería 9 es un número par, ¿no es cierto? Entonces, a esta también la anotamos con otra letra minúscula, en este caso sería Q, y entonces también podemos observar que si esa oración también la podemos denotar como verdadera o falsa, ya que 9 es un número, dice ya que 9 es un número par, podemos decir si verdadera o falsa. En este caso, pues ustedes saben que 9 es un número impar, entonces aquí sería falsa, ¿no es cierto? En esta oración, ¿no es cierto? Nos dice, en esta serie ya sería una inecuación en el cual pues, nos dice que debemos comprobar que si esta parte del primer miembro es igual a menos 3, ¿no es cierto? Para eso deberíamos despejar el valor de x y encontrar. Entonces, si es que nos encuentra que x debe ser menor o igual a 3, sería verdadero, ¿no es cierto? Pero si no, sería falso. Entonces, también podemos denotar como preposición esta ecuación.
Y posteriormente tenemos, por ejemplo, la siguiente oración nos dice Carlos estudia y trabaja, en el cual se ha anotado con la letra S. Carlos estudia o trabaja. No podemos denotarlos, ¿no es cierto? No podemos denotarlo con verdadera o falso, ya que nos está preguntando si estudia o trabaja. Entonces, bien, entonces podríamos decir estudia. Entonces no lleva el valor de verdad ni el valor de verdadero. Entonces esto no sería una proposición. Auxilio, está anotado con la letra T. Igual no sería una proposición, ya que no podemos, es una exclamación. No podemos darle un valor de verdad o falsa. Y tampoco sería una proposición. Y en la siguiente tenemos la siguiente, que en el cual sería una pregunta como por ejemplo ¿cómo estás? ¿No es cierto? Nosotros no podemos responder con verdadero o falso, por tanto tampoco sería una proposición. Bien, lo que he dicho, todo esto se encontrará en la parte de aquí, como ustedes lo pueden observar, y también ahí define cada una de las oraciones. Luego nos dice que tenemos dos tipos de preposiciones, ¿no es cierto? Las preposiciones nos dice que las preposiciones simples y las preposiciones compuestas. Dentro de las proposiciones simples tenemos, nos dice que tienen un sujeto, un verbo y un complemento. No hay términos de enlaces entre oraciones como por ejemplo no, y, o, sí, entonces, entre otros, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta partita de aquí, que estos serían los enlaces, ¿no es cierto? Y en las preposiciones simples no se utilizan. Nos dicen, por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí cada una de estas oraciones está denotada por sus letras minúsculas. En la primera oración, que es de P, en el cual tendríamos Pitágoras fue un matemático, ¿no es cierto? Esto puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no es cierto? Entonces, como pueden observar, no lleva ninguno de los enlaces o conectores como no, y, o entonces. Entonces, estas son simplemente proposiciones simples. 12 y 24 son múltiplos de 6. Claudia es mi hermana. Estas son simplemente proposiciones simples. Ahora vamos a ver lo que son las proposiciones compuestas. En las proposiciones compuestas nos dice que tienen términos de enlace entre oraciones o palabras, ¿no es cierto? Dice no, negación, puede ser. Entonces miren, en las compuestas si ya existen los conectores, que puede ser, deben tener no, y, o, sí, entonces, entre otros conectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dice aquí en oraciones, por ejemplo, en la oración número P, en la oración P nos dice que menos 3 no es un número mayor que 1. Miren, aquí está el conector, ¿no es cierto? Menos 3 no es un número mayor que 1. En la siguiente proposición sería Mario come galletas y, que sería el conector, bebe leche. Miren en qué diferencia en las proposiciones simples, que no hay conectores. En las compuestas sí hay conectores. En la siguiente oración, por ejemplo, nos dice, no todos los números primos son impares, ¿no es cierto? ¿Dónde está la proposición? Que sería aquí, ¿no es cierto? En la siguiente sería, si un número se multiplica por 2, entonces la respuesta es un número par. Miren, el conector sería entonces. Eso es lo que nosotros llamamos conectores y está dado por los siguientes, no, y, o, y, sí o entonces. Los conectores lógicos. Dice, en los conectores lógicos que son símbolos que se enlazan dos o más proposiciones simples para formar una preposición compuesta, en el cual nos permite operar entre proposiciones. Entonces serían los conectores lógicos y por ejemplo, ¿no es cierto? Una no o negación su siguiente símbolo sería este, ¿no es cierto? El y sería este, ¿no es cierto? Y el o sería este, y sí, ¿no es cierto? O sí o entonces sería este, miren, ¿no es cierto? Estos serían, pero más adelante los vamos a ver. Esos serían símbolos en el cual nos permiten expresar cada una de estas palabras. Bien, entonces tenemos qué es una disyunción y qué es una conjunción. Bien, en una disyunción o una conjunción nos dice, vamos primeramente analizaremos lo que es la disyunción. Dice, se tiene las siguientes preposiciones, determina, dice, el valor de verdad. P nos dice Google
es un buscador o una red social, ¿no es cierto? Esta sería la primera oración. El conectivo lógico dice es la palabra o, ¿no es cierto? Aquí como pueden observar, el conector sería la palabra o. En lo que se refiere a que una tabla a una proposición si es una disyunción o una conjugación, para saber, pues entonces vamos a leer lo que es el concepto y vamos a definir cómo está dado una disyunción. Bien, aquí vamos a utilizar lo que dice, utiliza el símbolo de V. Para una disyunción se utiliza el símbolo de V y la palabra o, dadas las proposiciones que P y Q. La disyunción P o Q es aquella proposición que es verdadera cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Si las dos proposiciones son falsas, obviamente el valor también es falso. Entonces eso tenemos que tener muy claro para nosotros poder trabajar con nuestra tablita de valor. Entonces nos dice claramente que el símbolo, ¿no es cierto?, de V significa o, ¿no es cierto?, dadas las proposiciones, y nos dice que es aquella proposición que es verdadera cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Si una es falsa, ¿no es cierto?, si las dos son falsas, nos dice que lógicamente también será falso. Vamos a resolver, dice, la proposición planteada al inicio que tenemos, ¿no? Dice, donde Google es un buscador o es una red social. Como pueden observar, miren, P y Q, ¿no es cierto?, que están dados por estas letras. Entonces aquí está la primera oración, miren, y aquí está la segunda oración, donde P, no sé si se para no escribir todo esto, esta oración en uno de los cuadritos, simplemente P representaría esta oración y Q representaría la oración es una red social. Entonces las ubicamos a esta parte de aquí. ¿Y qué son estas? Pues estas son todas las posibilidades que pueden tener, nos dice, las dos oraciones o las preposiciones. Por ejemplo, tanto, ¿no es cierto?, que la primera oración puede ser verdadera y también la segunda puede ser verdadera. O puede ser la primera oración verdadera y la segunda falsa. O también puede ser la primera falsa y la segunda oración puede ser verdadera. O las dos pueden ser falsas. Esas son todas las combinaciones que tenemos y así se elabora una tabla de verdad. Recuerden ahora, nos dicen como la palabra es disyunción, ¿no es cierto?, y se va a representar con la letra V. Entonces aquí aclaremos que hay una disyunción. Vamos a trabajar una disyunción. Y para que esto se dé, nos dice que solo es verdadera si una de las proposiciones es verdadera. Por ejemplo, miren, verdadero y verdadera. Como las dos son verdaderas, sería verdadero, como pueden observar aquí. Déjenme un poco más grande para que puedan observar. Entonces esta sería verdadero, porque así nos dice que trabaja la disyunción. Si alguna de las proposiciones es verdadera, pues entonces es verdadera. Por ejemplo, aquí tenemos verdadero y falso. Como una de las proposiciones es verdadera, entonces sería verdadera. Y aquí, ¿no es cierto?, es falso, y aquí es verdadero, es decir, todavía una de las oraciones es verdadero, seguiría verdadero. Y nos dice claramente, si las dos son falsas, pues aquí sería falso. Esto encontramos en nuestro concepto. Si las dos posiciones son falsas, obviamente el valor también es falso. Entonces podemos concluir mediante esta tabla de valor que la proposición es verdadera, ¿no es cierto? En la conjunción también pues, podemos leer en nuestro concepto, en el cual nos dice que se utiliza el símbolo una W invertida, puede ser, ¿no es cierto? Una W, y significa y. Dadas las proposiciones de P y Q, nos dice que la conjunción es aquella preposición que solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. En cualquier otro caso es falsa. Entonces aquí en la proposición, miren cómo pueden observar, ¿no es cierto?, es una conjunción, una V invertida, y nos dice debe cumplir en esta. En cambio, en la conjunción simplemente es verdadera cuando ambas son verdaderas, y cuando una es falsa, pues simplemente pues sería falsa. Veamos nuestro enunciado. Por ejemplo, nos dice, en el siguiente enunciado nos dice, voy de viaje cuando tengo dinero y cuando tengo tiempo. Es decir, aquí como pueden observar, ya está también lo que son las oraciones, sería P y la oración Q.
Y aquí, para saber si es una conjunción o no es cierto, vamos a analizarlo como dice nuestro concepto. Recuerden aquí las posibles combinaciones que podemos tener, ¿no es cierto? En el cual nos dice que es verdadera cuando ambas son verdaderas. Aquí, como ambas son verdaderas, entonces es verdadero. Verdadero o falso tenemos nuestra proposición, la primera proposición verdadera, la segunda falsa. Y como solo es verdadero cuando las dos son verdaderas, entonces aquí sería falso, aquí también falso y aquí también falso. Como pueden observar, entonces así se trabaja con la conjunción, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a trabajar lo que es el día de hoy el tema de lógica matemática. Yo a su grupo les estaré enviando lo que es la actividad a trabajar el día de hoy. Estimados jóvenes, si existen dudas o preguntas acerca de esta actividad, pues estaré pendiente a cada una de sus inquietudes y también intentaré responder lo más pronto posible. De mi parte, estimados jóvenes, yo les deseo una excelente tarde y mucha suerte en sus actividades. Muchísimas gracias.